vamos a ver este quinto mandamiento, que para la mayoría de los que están escuchando parece que no se aplica porque hace un rato no hablan con sus padres. Imagínense que con su propia familia, sus hijos, de repente reciben una llamada de su padre o madre diciendo: hijo, necesito que hagas esto por mí. Hijo, tenés que ir a limpiar tu cuarto. ¿Va? ¿En serio? Estás llamando a mi casa, donde estoy con mi familia, donde no he vivido en tu casa por unos 20 años, diciéndome que vaya a limpiar el cuarto. ¿Qué pasa acá? A veces, cuando leemos a través de estos mandamientos y llegamos a este versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pensamos, especialmente aquellos de nosotros que no hemos vivido en la casa de nuestros padres por unos 20 años, decimos, esto ya no se aplica a mí. Algunos, quienes todavía están viviendo en la casa de sus padres, miran esto y pueden llegar a pensar, bueno, ¿cómo hago esto? En que quizás no estoy de acuerdo con mis padres o ya soy suficientemente grande para tomar mis propias decisiones, pero todavía vivo bajo el techo de mis padres. ¿Cómo es que tengo que cumplir este mandamiento? Sí, todavía aplica, pero más o menos. Seguramente hay otras cosas que necesito estar haciendo, enfocándome. Como vimos con el número 3, de no tomar el nombre de Dios en vano, muchas veces pensamos que como este mandamiento es, bueno, tener cuidado cómo tratas a tus padres y nada más. Pero es mucho más que eso. Ahora, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con esta ley de Dios, quizás lo hayan visto en una película, llevaba 2 tablas de piedra, ¿sí? Con lo escrito, y eso no viene exactamente de Éxodo 20, el hecho que tenían 2, quizás era 2 copias de la misma ley, uno para que ellos lo puedan tener en un lugar donde puedan mirarlo, otro en el arca de pacto, o quizás podría haber sido, bueno, no tenemos específico, excepto que cuando baja y ve lo que están haciendo los hijos de Israel, deja caer las tablas y las rompe. Entonces sabemos que eran más de uno. Pero históricamente el cristianismo, y no solamente el cristianismo, pero los judíos al leer esto y al hablar de la ley de Dios, siempre se le ha hablado de las 2 tablas de la ley. Pero no necesariamente que eran 2 tablas de piedra. Eran, de hecho, las primeras tablas. No sabían si ustedes sabían eso. Pero estas 2 tablas de la ley eran los dos enfoques de la ley de Dios. Entonces, como hemos visto hasta el número 4, esa tabla de la ley tocaba con nuestra relación a Dios. Pero de ahora en adelante, la segunda tabla de la ley toca con nuestras relaciones con otros. Entonces el primero es nuestra relación vertical, el otro es nuestras relaciones horizontales. Y este quinto mandamiento es el vínculo entre esas 2 tablas de la ley. Porque después de 4 mandamientos, Dios diciendo, yo soy el único ser supremo, soberano, la autoridad máxima de tu vida, y debemos adorarlo como tal. Dice, acá tengo otra autoridad en tu vida, y ese es el comienzo de cómo te vas a relacionar con los demás. Entonces es el vínculo que va estableciendo que nuestra relación vertical tiene mucho que ver con nuestra relación horizontal.
De hecho, solemos decir esto cuando estamos aconsejando a alguien y nos están hablando de todos los problemas que tienen con todo el mundo, el vecino, la suegra, los hijos, el perro, los gatos. Bueno, todos tienen problemas con gatos. Bueno, yo nada más tengo problemas con gatos aparentemente. Pero nos están hablando de todo eso. ¿Y a qué enfocamos? El primer paso es, ¿y tu relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Por qué apuntamos a eso si el problema es con todo el mundo? No necesariamente. Porque cuando tenemos conflictos, especialmente cuando se trata de que nosotros añadimos a esos conflictos, ¿saben lo que quiero decir acá? O sea, los conflictos no es simplemente que otros hacen, sino que nosotros también hacemos. Especialmente en esas ocasiones tenemos que dar cuenta que cómo tratamos a otros tiene mucho que ver con cómo pensamos y cómo nos relacionamos con el Señor. Entonces, si nuestra relación con el Señor no está bien, si no estamos cumpliendo la primera tabla de la ley, significa que vamos a tener un montón de dificultades tratando de cumplir la segunda tabla de la ley. Si nuestra relación con Dios no está bien, nuestra relación con otros tampoco lo va a estar. Por eso, esto es uno de los mandamientos, como los demás, que son fundamentales, pero esto tiene más que ver como un fundamento en base a nuestra relación con Dios, cómo tratamos a los demás. Cuando se delinea la ley en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Jesús está hablando con el joven rico en Lucas 18, le recalca, ¿qué tenés que hacer? Y le recalca la segunda tabla de la ley, cómo él trata a los demás. Es interesante que luego le pide algo que revela que donde su problema no era la segunda tabla de la ley, sino la primera tabla de la ley. Que sus cosas eran el ídolo en su vida. Entonces, cuando Cristo le dijo que, bueno, anda, vende todo y seguime, reveló el ídolo de su corazón. En Romanos 13:9 nos habla que debemos también estar, no sé por qué no tengo esas ahí arriba, pero se lo leo porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda tabla de la ley. En 1 Timoteo 1 lo dice de forma negativa, pero también se enfoca en la segunda tabla de la ley. Cristo, cuando le dijeron que resumiera, que le dijera cuál es el más grande mandamiento, el más grande lo resumió con amar al Señor tu Dios con todo tu alma, todo tu corazón. Primera tabla de la ley. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Segunda tabla de la ley. Entonces, esto va mucho más allá que simplemente la obediencia de niños en casa. Entonces, niños que están, presten atención. Jóvenes que están, presten atención. Jóvenes que no se creen tan jóvenes todavía, presten atención. Adultos con corazón de joven, presten atención. Adultos quienes ya se olvidaron cómo era ser de joven, presten atención, porque esto es para todos. Ahora, sabemos que no es una cosa simple por que leemos en la ley la severidad del castigo por quebrantar este mandamiento. Si se fija en Éxodo 21, si igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Deuteronomio 21. Versículos 18 al 21 presenta esta situación donde un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre, a la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciere, o sea, increíblemente rebelde y obstinado, entonces los padres lo toman delante de los ancianos de la ciudad, y si él no responde, ¿cuál es la pena?
muerte. Ahora, no practicamos eso hoy en día porque entendemos, y si son visitas acá, quiero ser muy claro en esto, no estamos animando a, si tu hijo te está desobedeciendo, a tirarlo enfrente de un auto. No es así. Porque entendemos la ley, no se decepcionen, por favor. Entendemos que la ley de Dios tenía su propósito específico, las leyes civiles y sociales del pueblo de Israel. Y aquí transferido a lo que llamamos la administración del Nuevo Testamento de la iglesia, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, un miembro que es contumaz y rebelde y sembrando siembra de discordia y está creando un montón de conflictos y está viviendo en pecado y no quiere arrepentirse y cosas así? Bueno, la Biblia nos dice a tal persona, pónganlo afuera. Ya no es miembro de la iglesia local. ¿Por qué? Da un mal testimonio de Cristo, una mala representación de Cristo. No quiere someterse a la enseñanza bíblica en cuanto a la vida. Entonces es una actitud de un corazón duro donde Dios nos dice, bueno, si esa es la vida que Él quiere, dénselo. Entonces, acá vemos, como todos los demás mandamientos, que Dios incorpora un principio y un propósito detrás del quinto mandamiento. ¿Cuál es? La protección de Dios. A través de enseñar, honra a tu padre y a tu madre, Dios nos está dando su protección. Y les quiero mostrar cómo es que hace eso. Y cada creyente podemos experimentar la protección de Dios al incorporar diferentes maneras de honrar a otros en nuestras vidas. Primero, lo honramos cuando pensamos en el cuidado en el hogar. Experimentamos esa protección cuando experimentamos el cuidado en el hogar. ¿Qué significa eso para los hijos? Bueno, la disciplina combate algo de la niñez que todos tenemos o tuvimos o aún tenemos de vez en cuando, la necedad. O sea, cuando lo correcto es hacer eso, el niño quiere, no, yo quiero hacer esto. Eso la Biblia lo llama necedad. Cuando de niño, ok, sabemos que no causa daño. Y de hecho, eso es el tiempo, los tiempos formativos de un niño es donde tenemos que lidiar no con el daño que causa su necedad, porque realmente en comparación con la necedad adulta no causa mucho daño. Pero es lidiar con la actitud del corazón que dice, yo quiero hacer esto a mi manera, sin pensar en los demás. Ese pensamiento, esa actitud del corazón de grande causa un montón de daño. Entonces Dios nos dice, acá te doy un diseño, una protección en tu vida para que en esos tiempos formativos aprendas a controlar la necedad de tu propio corazón. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Esa palabra muchacho es niño o joven, no inmaduro. Mas la vara de corrección la alejará de él. Proverbios 29, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora, quiero aclarar que en ninguno de estos pasajes está hablando del abuso físico. ¿Sí? Y de abuso estoy diciendo hacer daño físico a un niño. Pastor, entonces, ¿cómo disciplinamos? ¿Se puede usar la mano o la vara para...? Ahora, realmente detesto el hecho que usamos la palabra pegar para hablar del abuso infantil y también de la disciplina.
Porque la realidad es, a una edad temprana, hay solamente dos cosas que el niño entiende. Eso duele y eso no duele. Entonces, Dios nos da la forma de ayudar al niño a entender y limitar la necesidad de su corazón. Entonces, cuando el niño está a punto de tocar el horno y le decimos no, pero sigue igual, hay dos cosas que van a pasar. Toca el horno y le duele la mano, o el papi le agarra la mano y no, te dije que no, ya está. No de forma enojada, no haciendo daño. ¿Le va a doler? Sí, un poquito, por un pequeño tiempo. Pero se le pasa. No es ningún daño físico que le has hecho, es un despertar a él. Uniendo tu no con eso duele. De la misma forma, yo prefiero 1000 veces que la mano de mi hijo tenga un poco rojo porque el cachetazo pequeño que le di, que quemaduras de 3er grado. Ahora, son cosas así que ayudan a limitar y debemos con sabiduría como padres entender a nuestros hijos, porque llega un tiempo, van creciendo y ya no es solamente eso duele y eso no duele, sino que la forma que disciplinamos también les comunica amor, porque van entendiendo lo que es amor, lo que es afecto, lo que es odio, lo que es dolor de corazón, amargura, rencor. Van creciendo con una rebeldía adentro y todo joven lo tiene, todo niño lo tiene. Nadie le tuvieron que enseñar a sus niños aquí cómo decir no. Eso sale automáticamente. Tal como no hay que enseñar a los niños cómo mentir. Sale automáticamente. Por el pecado de cada niño, de cada uno. Entonces, con sabiduría, por eso la vara y la corrección dan sabiduría, en eso ellos van aprendiendo. ¿Cómo honrar, obedecer a sus padres? La obediencia enseña lo correcto ante el Señor. Hay un punto antes de seguir. Cuando la diferencia entre una disciplina corporal y el abuso infantil es el daño que se le causa y el enojo con que el padre lo hace. ¿Sí? Hay veces, hay un hijo particular mío que ya sabe cuáles botones míos tocar para... No voy a decir su nombre, pero sus iniciales son Lucas Metzger. Y hemos tenido nuestras luchas. He tenido que salir de la situación porque estuve tan enojado. O él estuvo tan enojado que si nos quedábamos ahí, iba a piñas. Y Lucas, aclaremos algo. Yo siempre te gano, ¿eh? Ya, por eso empezó a tomar clase de taekwondo, ¿viste? Porque cuando llega esa situación... Pero yo he tenido que aprender. De niño es una cosa, esa disciplina corporal, de forma segura. Y yo tuve que aprender. No puedo disciplinarlo cuando yo estoy enojado, porque no quiero que se me va la mano. Entonces, habían algunos tiempos donde, Lucas, anda a tu pieza. ¿Por qué? Porque te dije, adentro estoy pensando para que no te mate ahora. Para que yo me calme. O lo peor. A veces usábamos una cucharita, una vara. Decía, Lucas, anda a buscarlo. Y eso le daba a mí el tiempo de calmarme. Para cuando regrese, podía sentarme con él y podía no solo disciplinarle corporalmente, sino instruirle. Eso es... la crianza, la disciplina tiene que ir con instrucción, si no es castigo nomás. Castigo y la disciplina son dos cosas diferentes. Disciplina dice, hijo, esto, ¿reconoces que hiciste mal? Entonces lo hablan. ¿Qué hizo que hizo mal?
te hizo enojar. No, eso no es. Te hice pasar vergüenza. No, eso tampoco. Desobedeciste, hiciste tal, te dije que no hicieras o quisieras tal cosa y no lo hiciste o lo hiciste. No importa si me causó vergüenza, no importa si me causó enojo, mi reacción, yo soy responsable ante Dios por eso. Y la aceptabilidad social de la situación, un niño tirándose en un berrinche en el supermercado porque no le compramos un caramelo, sí hace pasar vergüenza a los padres, pero eso no es la razón de castigo. Eso es egocéntrico de parte de los padres. Es el hecho que él le fue dicho no y él siguió insistiendo. Ahora, si querés, bueno, con el abuelo, eso sí. Dale nomás, vos seguís insistiendo, el abuelo te va a dar. No, de hecho abuelos, eso de hecho es una forma de que perjudicamos la crianza de los nietos. ¿Cómo es la palabra? El consentirlos. Entonces aprendimos con nuestros hijos a sentarnos antes de cualquier disciplina. Y sea de forma corporal o quitando algún privilegio, es que ellos entiendan qué fue lo que ellos hicieron que estuvo mal y por qué desagrada a Dios. Sin eso hubiera sido castigo y la próxima vez simplemente no lo harían porque no quieren la consecuencia de castigo o no quieren hacer enojar a papi y de eso forma en ellos un temor a mí que no debe estar. Entonces hay mucha sabiduría que tiene que ir dentro de esta disciplina de los hijos. Pero la obediencia, el honrar a padre y madre enseña lo correcto ante el Señor. Efesios 6, 1 y 2, Pablo lo dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y vamos a ver la promesa aquí más adelante. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La sujeción voluntaria de los hijos a sus padres sigue el ejemplo de Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan cuando María y José lo dejaron por 3 días? Ahora, padres, si alguna vez se sienten mal, que están criando mal a sus padres, solo recuerden de María y José, que tuvieron el mismo Salvador del mundo y lo perdieron. Por 3 días. Lucas 2:51, cuando lo vuelven a encontrar, descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, cumplió el 5º mandamiento, honró a su padre y a su madre terrenal. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y un comentarista dijo, estaba sujeto a ellos. Si mis hijos estarían sujetos a mí, yo también guardaría eso en mi corazón. Atesoraría. ¿Qué está pasando en esa obediencia a los padres, en cumplir el 5º mandamiento? Está aprendiendo el respeto por la autoridad. Ahora, vivimos en una sociedad y reconozco de mi generación para abajo, entonces de 40 y algo así para abajo, cuando se menciona la palabra autoridad nos da un mal gusto en nuestra boca por los abusos que han habido. Entonces reaccionamos en contra de la autoridad, pero cuando tomamos el tiempo de entender el diseño de Dios en las autoridades de la vida y que es para nuestra protección, ahí cambia la cosa. Es en el hogar que uno primero aprende a escuchar, a honrar, a obedecer la primera autoridad en su vida, sus padres. Es ahí en el hogar que uno aprende cómo tratar a su primer prójimo, sus padres. Al obedecer este principio en la vida, tiene, de hecho, de forma general, una mejor vida. Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, aclaro que esto no es una fórmula matemática. O sea, Dios
obedecí 5 veces a mis padres, entonces eso significa 5 días más de mi vida. No, no funciona así, porque es una promesa basada en un principio general. Aprende a respetar y obedecer a tus padres y tu vida no termina prematuramente por tu propia estupidez. ¿Qué pasa con el pibe que nunca ha aprendido a respetar la autoridad de sus padres? ¿Qué otra autoridad no va a respetar? Ningún policía que le dice con un arma apuntado, detente, subir las manos al piso. Pero ¿qué hemos visto una y otra vez? Sí, hay abusos policiales, vamos a llegar a eso. Pero hemos visto también el que se tiene que hacer respeto. Pero no me vas a tratar así. Y se viene y pum, pum, al piso, muerto. Acabó su vida por su propia estupidez en esa situación. Hay gente llena de en las cárceles. Nuestras cárceles están llenas de gente que no han aprendido un principio tan básico y simple de respetar las autoridades, siendo Dios la autoridad principal en su vida. Entonces, al no respetar la autoridad primera que Dios le pone en su vida, no aprenden a obedecer y a respetar otras autoridades, incluyendo a Dios mismo. Es una conversación que hemos tenido con nuestros hijos. Si no aprenden a obedecernos, ¿cómo piensan que van a obedecer a Dios? Ahora, para los padres, el desafío es instruirle en el camino del Señor. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, hicimos en la serie de textos fuera de contexto todo un mensaje de este versículo, que no es una promesa, sino un principio en general, pero indica sabiduría, instruyendo al niño en su camino. Como él entiende, como Dios le dio su personalidad, todavía tenemos la responsabilidad de instruirlos, como Dios los creó. Y está ese desafío, si los niños tienen que honrar a su padre y madre, significa padres y madres tenemos que ser honorables. Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, no frustren a sus hijos. ¿Cómo es que frustre a mi hijo? Bueno, lo frustro cuando le doy algo, le digo que haga algo que él no puede hacer. ¿Te frustrarías si alguien te dice, hey, subí al edificio y saltá y volá? Es absurdo. Entonces, si yo le pido a mis hijos hacer algo que ellos no tienen la capacidad de hacer, los frustro. Hay algunas veces que hago algo similar para que ellos vean que no lo pueden hacer, entonces necesitan pedir ayuda. Y ahí estoy para ayudarles. Y ahí funciona la capacitación el resto de la vida. ¿Qué otra forma los frustramos? Cuando hay un celular sonando, cuando no debe estar. No. Como decía un pastor que conocí, Dios te va a hablar por su palabra, no por una llamada telefónica, entonces apaguen sus celulares. El desafío de ser honorables también, cuando frustramos a nuestros hijos, también cuando le mandamos a hacer cosas contrarias. Y a veces vemos en nuestra casa padres, especialmente si no somos un equipo. La madre le dice, haz tal cosa. Y en camino a hacer tal cosa, el padre le dice, necesito que hagas esto. Y queda ahí como tironeado, ¿a quién obedezco? Entonces aprendimos con mi esposa a preguntar, ¿qué estás haciendo en este momento? Mamá me dijo que hiciera tu cosa. Ok, bueno, cuando termines, o comunicamos, le pedí que hiciera tal cosa, entonces después de que lo complete, puede ayudarte. Entonces son cosas así que
no provocamos, no frustramos a nuestros hijos. Y tenemos el desafío también de ser constantes. Solemos pensar que esto es simplemente para cuando estamos en la casa de nuestros padres. Pero Marcos 7, Jesús le reclama a los fariseos por no honrar a sus padres, en no cuidarlos en su vejez, en no proveerles el sustento y no ser responsables por ellos. Hijos, llega un tiempo en la vida donde el cuidado que sus padres tuvieron para ti se devuelve. O sea, no es responsabilidad del Estado cuidar tus padres, es tu responsabilidad como hijo cuidar tus padres. Es una forma que se honra. Entonces, mis hermanos y yo ya más o menos teníamos planificado cuando pasan las cosas con mis padres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo puedo yo ayudar acá de Argentina? Son cosas así que estamos tratando de comunicar porque mis padres están llegando a esa edad donde mi madre ya está jubilada y la salud de mi padre no es increíblemente buena. Entonces, el honor a los padres es mucho más que solamente cuando estamos en la casa. Ahora, es obvio que la relación de un niño a sus padres cambia cuando se va a formar su propia familia o propia vida independiente, cuando ya no vive bajo el techo de sus padres. Mateo 19:5, Jesús dice, por esto el hombre dejará padre y madre. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces hay una nueva familia que comienza en el matrimonio. Entonces, 20 años después de estar casado con mi esposa, mi madre no puede venir a hacer esa llamada, hey, necesito que vuelvas acá y limpies tu cuarto. No, lo siento, ma. Cuando pueda, voy y te ayudo en lo que necesites. Sí, está el deseo de los niños en honrar a sus padres, de niños, jóvenes, aún adultos, de ser de ayuda y cumplir en lo que se pueda el deseo de sus padres. Entonces, eso es otra forma de honrarlos, pero esa honra va cambiando en cómo se aplica a través de la vida. Esposas, esposos, cuando su cónyuge le plantea algo y sus papis le plantean algo más que está en conflicto, su prioridad es su cónyuge, no sus padres. El matrimonio, ese vínculo con sus padres cambia. La obligación es al matrimonio. Tuve que vivir esto un poco. Fui a la facultad bíblica 2 años antes de que mis padres, o 1 año antes que mis padres volvieran a los Estados Unidos. Yo allí en la facultad bíblica, entonces por más de 1 año estaba viviendo por mi propia cuenta. Mi auto, mis facturas, mis cuentas, mi trabajo, mi alquiler. Estaba viviendo independientemente. Pero llegan mis padres y alquilaron una casa, entonces yo vine a vivir con ellos. Y usaron mi auto, yo pagué algunas de sus cuentas. Entonces era algo para acostumbrarse, porque una noche yo llego, hicimos una actividad con el grupo de jóvenes, el grupo colegial, y llego y eran como las 1:30, 2 de la mañana. Y mi padre sentándose ahí en el living, leyendo, digo, pa, ¿qué haces despierto? Te estaba esperando a vos. ¿Por? Tuvimos que tener una conversación. Él esperaba de mí algo que yo no anticipé, que simplemente le avisara por mi protección. Yo no sé si te espero a las 11, a las 2, 3 de la mañana, yo no sé. Entonces, si algo te pasa, no puedo hacer nada porque no sé cuándo esperarte. Entonces, lo único que te estoy pidiendo es una llamada, es un mensajito. ¿Es razonable? Sí, era muy razonable. Especialmente cuando ellos usaban mi auto para todo. Entonces era una forma donde
no tenía la obligación necesariamente de cumplir al pie de la letra lo que mi padre decía, pero a la misma vez podía respetar su deseo y acomodarme, especialmente como estaba viviendo bajo ahora su techo. Una lección difícil para mí. Y joven, quizás te encuentras en eso, estás tomando decisiones independientes, tenés quizás tu trabajo, pagas tus propias cuentas, pero estás viviendo bajo el techo de mamá y papá. Parte de eso es escuchar la sabiduría de los años. Estas canas no solamente son el cambio de color que queríamos. Significa que hay algo de experiencia en la vida que si abrís los oídos y abrís el corazón más que todo, quizás puedas aprender algunas lecciones que nosotros tuvimos que aprender a los tropiezos, a los golpes. Queremos protegerles de esos mismos golpes. Y es mucho mejor aprender una lección del golpe de otro que de tu propio golpe. Duele menos. Entonces, presta atención. Niños, jóvenes, un poco menos de, ay, ¿por qué yo? Y un poco más de, gracias. Padres, un poco de acuerdo a su niñez, un poco más de entendimiento, un poco más de conversación con sus hijos. Si simplemente eres la persona que pone el pan sobre la mesa, para eso van a la casa del panadero. Necesitan padres, madres que están dispuestos a invertir en sus vidas. Saben que no es la responsabilidad del Estado criar a sus hijos. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del preceptor de la escuela a instruir a tu hijo en las cosas de la vida. Esa es tu responsabilidad. Entonces no es la escuela diciéndote qué tiene que aprender el niño. No. Tómate el empeño de decirle a la escuela y asegurarte que ellos están instruyendo a tu hijo cómo debería ser. Ay, pero no tengo la educación. No necesitamos educación, necesitamos sabiduría de Dios. Y eso viene con esto. Este mandamiento funciona no solamente en el hogar, pero en la vida también. Las autoridades son buen diseño de Dios. En el matrimonio vemos que hay un diseño de Dios, casadas sujetas a sus propios maridos. Luego en Colosenses 3 lo mismo. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Hay un diseño ahí. Hay una protección. Entonces, mientras que la esposa quiere con todo agarrar el mando y quizás va a hacer un mejor trabajo. Te digo eso, posta, mi esposa va a ver esto luego. Estoy siendo completamente sincero. Ella puede hacer un mejor trabajo manejando nuestra familia que yo. Entiendo eso. Ella es mejor administradora de casi todo. Pero su lucha es ceder a la voluntad de Dios y esencialmente dejar la guía de nuestra familia a mí. ¿Saben cuál es mi desafío? Abrir mi oído a la sabiduría que ella tiene. Amarla como Cristo amó a la iglesia. Y eso significa sentarse, escucharla, tratarla como un equipo. Si yo no hago eso, me pierdo de todo lo que Dios ha hecho en ella, sus capacidades. Entonces, maridos, tenemos que tener buena sabiduría allí. En la iglesia, Hebreos 13 nos dice que obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos velan por tus almas. Si yo vengo y te hablo, no es porque tengo alguna inseguridad personal de cómo me estás tratando o algo así, sino que estoy mirando el camino que estás decidiendo tomar y veo el daño y la destrucción que hay casi seguro adelante tuyo.
¿Por qué? Porque lo he visto antes. Cuando alguien empieza a faltar de una forma bastante regular, yo ya sé dónde termina eso. Termina, no es solamente apartada de la iglesia, apartados de Dios. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, 1 Pedro 5, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Estando dispuestos a escuchar quizás corrección, amonestación, exhortación de otros. Es abrir el oído a sabiduría ajena, basada en la palabra de Dios. En la vida civil tenemos autoridades. Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Gracias, Sergio. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Déjenme leer eso de vuelta. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero Dios, no sabes, las policías acá son todos corruptos, o los políticos son todos mentirosos. Nuestra responsabilidad es nuestras reacciones ante lo que Dios nos ha dado. Es manejarnos de una forma de ser luz en este mundo oscuro. Tito 3, recuerden que se sujeten a gobernantes, autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra. 1 de Pedro 2, 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En ese tiempo el rey los estaba persiguiendo a los cristianos. Igual Pedro le dice, honren al rey. Debe ser una lección para nosotros. ¿Hay alguno acá que lo han crucificado o lo han quemado como una antorcha viva? ¿No hay nadie acá? Ok. Obvio, si no, no estarían acá. Eso no pasa en nuestro mundo. Pasaba en el mundo a quien los escritores le decían, sométanse a toda autoridad, honren al rey. Eso pasaba. Entonces, de tener excusa, ellos tenían excusa. Los abusos en la autoridad son realidades, no los vamos a ignorar, son realidades. Pero no significa que el sistema de Dios está mal. Significa que el hombre es pecaminoso y afecta todo lo que hace. El principio es este, lo tengo aquí en la pantalla. Obedezco a las autoridades en mi vida, mientras que no impida mi obediencia a Dios. Hechos 5 lo dice de esta forma. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De ahí sacamos ese principio. Mientras que las autoridades en mi vida me permitan seguir a Dios, adorar a Dios como la Biblia me dice, lo voy a hacer. Cuando ellos dicen que no, yo sigo haciendo lo que Dios me pide hacer. Ahora, cuando comenzó la cuarentena en 2020, eso fue muy difícil. Les tengo que contar, mi corazón estaba destrozado, porque el gobierno decía, no se congreguen. Y yo veía acá, no dejen de congregarse. Dios, ¿qué hacemos? Y la única razón de tomar la decisión que tomamos era la sabiduría en la infección y contagio. Es la única razón. Si no, yo ya estaría preso. Entonces, cuando hay abusos, ¿qué hago? 1 de Pedro otra vez, a una congregación que estaba siendo abusado por las autoridades, perseguidos por su fe, les dice esto, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Entonces van a haber tiempos donde quizás la autoridad de nuestra vida sea el policía, el gobernante, nuestros propios padres. No están cumpliendo su rol, su papel como deberían hacerlo.
y nos sometemos a un ambiente que duele. Pero ¿quién cuida de nuestra vida, de nuestra alma? ¿Quién nos protege? Cuando nos sometemos bajo la autoridad de Dios, aún en someternos bajo autoridades corruptas y pecaminosas, todavía estamos sometiéndonos bajo la protección, la autoridad de Dios. Entonces, podemos confiar que Él nos cuidará, que Él no dejará nada que pase a nuestras vidas que no sea parte de su voluntad y propósito en nosotros. En China no saben cuántos pastores fueron encarcelados por predicar el Evangelio. No se sometieron a esa ordenanza de la autoridad, pero se sometieron a Dios. Y las autoridades civiles los persiguieron, los encarcelaron, a varios mataron. Y eso hoy en día pasa, no solamente en China, sino en otros países también. Pero Dios los usa en la cárcel, alcanzan a alguien más, quien es liberado y comienza todo el movimiento. Alcanzan a una persona que justo necesitaba esa esperanza para su vida. No vivimos en un mundo perfecto, por lo tanto el dolor y sufrimiento es parte del mundo que vivimos. Pero eso no significa que no es el plan de Dios. Significa que Dios tiene un propósito para ti en el medio de ese sufrimiento y dolor, aún causado por someterte a autoridades pecaminosas. ¿Por qué? Te estás sobre todo sometiendo bajo la autoridad de Dios y ahí tenés su protección. Padre, ayúdanos a cumplir el principio de este mandamiento, sujetándonos a las autoridades que has puesto en nuestras vidas, de una forma que sea luz. Señor, ayúdanos a sujetarnos y obedecer a autoridades en nuestra vida de forma que sea diferente al mundo pecaminoso en que vivimos, para que llame la atención a ti, para que glorifique a Cristo, para que uses nuestras vidas para impactar las vidas de otros, para que ellos te conozcan como te conocemos. Sea en nuestra vida en el hogar, sea en nuestro trabajo, sea como ciudadanos de la Argentina, Señor. Ayúdanos a usar nuestra posición, cualquiera que sea, para glorificar tu nombre y traer almas para Cristo, confiando en tu cuidado, confiando en el proceso de honrar a las autoridades en nuestra vida, que va controlando la necedad pecaminosa que hay en el corazón de cada uno, sometiéndonos finalmente a la autoridad máxima que eres tú. Te amamos, Padre, y te pido que en esta semana nos des oportunidades para practicar eso, sea en la casa, sea en el barrio, la ciudad, en el trabajo. Ayúdanos a amarte de tal forma que cambia cómo servimos a otros, cómo nos sujetamos a diferentes autoridades. Te amamos, Padre, ayúdanos a amarte más. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Bien. Que Dios les bendiga. Y si alguien llega a estar encarcelado, llámenme y vamos a hacer todo lo que podemos.